Voy a continuar con lo que es la serie Atributos de Dios. Yo estoy muy contento porque, bueno, Dios me permite un año más y es muy probable que mañana me van a entregar ya los 300 libros. Entonces, no he puesto fecha todavía de lo que es la presentación del libro hasta que yo los tenga. Yo ya quiero tener ahí las cajas de libros, entonces ahora sí le ponemos fecha. Y lo más probable es que sea para de hoy en 15, ¿sí? Porque de hoy en 8 creo que hay algo especial por ahí. Bueno, cada domingo es especial, pero hay algo muy, muy especial para las mujeres de hoy en 8. Quiero que vea, por favor, en Génesis 17:1. Y antes de leer este texto, quiero comentarle lo siguiente. Todos, sin excepción, tenemos vivencias y tenemos de algún modo un contacto con el poder sobrenatural de Dios. Cada día, aunque tú no lo percibas como tal, pero cada día es un milagro y cada día yo tengo contacto con lo sobrenatural. Al ver el sol, las estrellas, al respirar el oxígeno, al pisar este planeta que por alguien fue hecho y por alguien es sostenido. Es algo sobrenatural, pero son cosas que las hacemos a diario que ya no las vemos como sobrenaturales o como milagros. Pero hay dos acontecimientos que me han sucedido en la vida. Uno hace poquito más de 30 años y otro me pasó hace semanas atrás. Son acontecimientos sobrenaturales, visitaciones de Dios, que Dios pues no quiere que yo se las diga. Y creo que está bien. Ni a mi esposa se las voy a decir. Porque si yo se las dijera, creo que se perdería el enfoque. Quizá usted me empezaría a ver diferente y no es la idea. La idea es que usted vea a Jesús y que no me vea a mí, que no vea a nadie allá abajo. Todos nosotros debemos ver a Jesús. Entonces, así como a mí me han pasado cosas sobrenaturales que son muy mías, entre Dios y yo, evidencias del poder sobrenatural del Todopoderoso, así Dios se manifiesta a cada uno de ustedes. Pero también se manifestó en Abraham. Y vemos en Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó diciendo: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, que es padre, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Y Abraham es nuestro padre en el sentido de la fe. Y Abraham, después de 24 años que transcurrieron, cuando Abraham tenía 75 años viviendo en Harán, Dios le dice: deja tus parientes, deja tu tierra y vas a ir a la tierra de Canaán. Y pasaron 24 años después. ¿Por qué pasaron tanto tiempo, tantos años? Después, cuando Dios le manda la prueba con Isaac, haciendo las cuentas, pasaron 40 años. De cuando Dios llama a Abraham, siendo ya un anciano de 75 años, aunque en aquella época duraban muchos años, pero a esa edad ya eran adultos mayores. Las mujeres ya no podían tener hijos de esa edad. Entonces, a los 40 años aproximadamente, algunos dicen que sí fue a los 40 años, cuando Abraham estuvo a punto de degollar a su hijo Isaac,
es que Dios le dice: no, no lo hagas. Esto solamente era para probarte. Entonces, ¿por qué pasaron 40 años? Yo no lo sé. Pero era el tiempo suficiente para que Abraham pudiera completar la prueba y ser graduado como el padre de la fe. Ahora Dios se le revela a Abraham y le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Y en Mateo 19:23 nos dice: les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Jesús le está diciendo a los discípulos: es más fácil que un camello atraviese la muralla por el ojo de una aguja. Una aguja no era el artefacto para coser, era una perforación en la muralla para el desagüe. Y aún las personas gruesas, robustas, les era complicado pasar por ese hoyo o por esa aguja, contimás a un camello. Entonces los discípulos, dice el versículo 25, al oír esto los discípulos quedaron asombrados y decían: en ese caso, ¿quién puede salvarse? ¿Quién podrá? Si humanamente es imposible que un camello atraviese por un hoyo donde ni siquiera un ser humano alto, grueso puede pasar. Entonces, ¿quién se podrá salvar? Y Jesús les dice en el versículo 26: para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Entonces Jesús no está diciendo que los ricos no se vayan a salvar. Claro, va a haber muchos ricos en el cielo. El problema de un rico que para alcanzar salvación es que confía más en la riqueza que en Dios. El problema, el pecado no es ser rico. El pecado es confiar en la riqueza antes que a Dios, o confiar en ti mismo, o confiar en cualquier otra cosa. Entonces vamos a ver que nos dice: mas para Dios todo es posible. En Lucas 1:30 nos dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel. ¿Cuál ángel? El ángel Gabriel visita a María. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Versículo 34. ¿Cómo podrá suceder eso?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. O sea, el ángel Gabriel le está diciendo: ¿sabes qué? Tú vas a quedar embarazada, el Espíritu Santo con su poder te va a envolver y darás a luz un hijo, el Hijo de Dios. Es algo totalmente sobrenatural. Usted puede entender, y si lo entiende, explíquemelo al final, cómo el gran Dios, el yo soy, el creador de todo, el creador de misma María, el creador del universo, el que existe por sí mismo, la causa no causada, la causa de todas las cosas, el gran Dios se hace hombre. Y viene Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Nuestra mente no alcanza a comprender todos estos misterios. Y María le dice a Gabriel: ¿pero cómo va a suceder esto? Y el ángel en el versículo 37 le dice: porque para Dios no hay nada imposible. En Apocalipsis 19:6 leemos: el apóstol Juan miró cosas que están allá en el cielo. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el ruido de muchas aguas y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios todopoderoso. ¿De qué
estamos hablando y aprendiendo el día de hoy del Todopoderoso. Dios es todopoderoso. Usted ha escuchado que Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Omni del latín todo. Todo lo puede hacer. Y si lo quiere en hebreo, pues es el Shaddai. El Shaddai es el Todopoderoso. Vamos a ver ese Dios todopoderoso, explicarlo. Dios tiene poder. El salmista nos dice en el Salmo 62:11. ¿Qué nos dice el salmista? Una cosa ha dicho Dios 2 veces. Lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso. ¿Qué tan poderoso es Dios? Todopoderoso. ¿Usted y yo podemos limitar el poder de Dios? No. El poder de Dios es infinito. El poder de Dios no podemos nosotros medirlo. El poder de Dios es ilimitado y va más allá de nuestra comprensión. Lo dice el apóstol Pablo, Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, o sea, desde que Dios creó el mundo, las cualidades invisibles de Dios, o sea, los atributos de Dios, vea lo que dice, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. El apóstol Pablo dice, observando las estrellas, el mar. ¿Quién conoce el mar en vivo y en directo? O al menos pues en un video, hombre, en la televisión. ¿Quién se ha metido al mar? ¿Quién en algunas ocasiones se han dado ahogando en el mar? Ah, no, nada más yo. Yo como 2 veces, 2 o 3. Pero me sigo metiendo al mar. Toda la creación cuenta la obra de las manos de Dios. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio. Todo el mundo ponga su palma derecha así abierta. Vea ahí en su palma. Yo le voy a dar a usted 1 año, 10 años, lo que le resta de vida. Si quiere 10,000 años o 1,000,000, échele usted lo que quiera, millones, miles y miles y miles y millones de años. Y usted va a crear, va a soplar, usted va a llamar a Einstein, Albert Einstein, el físico el que incursionó en la física cuántica, ¿verdad?, para crear la bomba atómica. Tenga su mano ahí. Y usted va a crear un granito de arena de lo que no existe, de la nada. Vea ahí su mano. Usted va a crear un grano de arena. Pero cuando usted ya formó por fin creaste el grano de arena, vas a crear el espacio que va a ocupar ese granito de arena. Pero lo vas a crear de la nada. ¿Sabes que el hombre ya puede bajar la mano? ¿Sabes que el ser humano, con toda su ciencia, con toda su tecnología, estaba viendo un video hace poco de los autos voladores? Dentro de poco vamos a ver, así como vemos los Ferrari o los Mercedes o el Mini Cooper, o vamos a ver, no sé en cuánto tiempo, pero ya hay prototipos de autos voladores. Y con todo eso, el hombre jamás, nunca podrá crear de la nada. Jamás el hombre va a poder crear una planta, una rana, una araña. No va a poder. El único que puede hacerlo es el Dios Todopoderoso. ¿Cierto o no cierto? Ahora te digo, y si tú ya creaste, por fin lograste crear un granito de arena, pues crea el espacio que va a ocupar la arena. ¿Quién creó todo? ¿Quién creó este espacio? ¿Dónde está este templo? ¿Dónde está esa silla? ¿Dónde estás tú? Lo creó el Todopoderoso. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que nadie tiene excusa para no creer en Dios. Ahora, así como Dios se reveló a Abraham, como Dios se le reveló a quien, a Moisés, y se me ha revelado a mí, Dios se te ha revelado a ti.
a todo ser humano. Vemos el poder sobrenatural de Dios, es latente, es evidente en cada latir de nuestro corazón, en cada respirar, en el hablar, en el caminar, en la vida, en la concepción de la vida. O sea, para mí es inconcebible, es una total, es algo tan absurdo, una necedad total, graduada de un médico que se supone que estudió la anatomía humana, que es muy compleja esa materia. Yo iba a estudiar medicina antes de estudiar teología, y leí un libro así de grueso de introducción a la medicina interna, así en la prepa. Me lo prestó uno de mis maestros, y es tan hermoso, tan complejo. Wow, o sea, eso solamente Dios lo puede hacer. Dígame 3 cosas únicas que tiene, irrepetibles, que tiene el ser humano: las huellas dactilares, el iris del ojo y la voz. ¿Sabe que en el mundo existimos miles de millones de personas y no existen 2 voces idénticas, ni 2 huellas dactilares idénticas, ni 2 iris idénticos? ¿Eso quién lo puede hacer? Pues el Todopoderoso. No hay 2 árboles idénticos, no hay 2 plantas idénticas, 2 animales, y usted ve 1000 cebras ahí en la pradera juntas, pues todas son iguales, todas tienen rayas. Son diferentes, es distinto. Hay un Todopoderoso que hizo todo eso. Ahora, Dios tiene poder, y es un poder sin límite. Dios es la fuente de todo poder. Dios es la fuente de todo el poder que existe. No existe en ninguna parte un poder que no tenga a Dios como fuente. Donde sea que hay poder, Dios es el autor. Ahora, Dios da poder, pero lo sigue reteniendo. ¿Qué significa eso? Cuando Dios da el poder al Hijo, Él conserva ese poder. Cuando Dios derrama su poder en el hombre, Él sigue reteniendo ese poder. O sea que Dios no es como una batería de carro o una batería de litio del smartphone. ¿Cuántos usted tiene un smartphone? A ver, levante su mano. ¿Quién tiene? No me diga que usted es de la era del caldo, donde no había smartphone. A ver, ¿quién tiene? ¿Sí? ¿Sí tienen o no tienen? ¿Y cuántos de su smartphone funciona sin conectarlo a la corriente? ¿Qué pasa después de un día, 2 días, 3 días? ¿Cuánto dura? No, es esta última tecnología, dura 8 días. Bueno, no sé si el último dura 8 días, no creo. Si se la pasa 6 días, 6 horas diarias en el TikTok, creo que no le va a aguantar ni un día. Y usted tiene que conectarle a la corriente. Dios no es así. Dios no se descarga como una batería de carro. Dios sigue reteniendo el mismo poder. El poder que Dios da al hombre para trabajar, para vivir, el poder que Dios le da a la tierra para producir la hierba, las plantas, es Dios. Es Dios la fuente de todo poder. Ahora, ¿qué nos dice Hebreos 1:3? El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Dios sostiene su creación. Quiero que escuchen los pájaros que están cantando ahora. A ver, concéntrese. ¿Quién los escucha? ¿Sí? Dios sostiene a los pájaros. Dios alimenta a los pájaros. Dios alimenta al oso polar. Dios alimenta y sostiene a las orcas. Dios sostiene a la tierra, porque la tierra no anda como reguilete dando vueltas para todos lados. Porque siempre en cada estación del año usted ve, en diciembre siempre ve a la osa mayor y a la osa menor a cierta hora de la noche? Siempre ¿por qué no las ve del lado derecho o las ve del lado izquierdo? ¿Por qué no se ve una osa que ya con los ositos por ahí por un lado, o ya se le perdió un osito a la osa mayor? Siempre por donde mismo, porque Dios sostiene su creación.
con el poder de su palabra. Así lo dice. Dios sostiene su creación. Ahora, el gran yo soy, el todopoderoso, Él creó el mundo y lo sostiene con su poder. Es nuestro Padre y está cercano a nosotros. Ese gran Dios, el todopoderoso, es un Dios cercano a su creación. Ese gran yo soy, Jesús enseñó a sus discípulos a llamarlo Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo se refiere usted a Dios cuando ora? Yo le digo papá o padre o papito. Padre, es un padre. El todopoderoso es el Padre que cuida del huérfano, que no lo deja morir de hambre. ¿Usted conoce a 1, 2, 3, 4, 5 huérfanos? ¿Los conoce? ¿Cuántos de ellos han padecido, se han quedado sin comer? Ninguno. ¿Usted conoce a una viuda que haya muerto de hambre? Jamás. Lo dice la palabra de Dios. Dios es el Dios de los huérfanos. Yo los voy a cuidar, yo voy a sostener a las viudas. No es un padre o no es un Dios ausente. Platón se quedó allá en la luna, de que puso en su filosofía a un Dios trascendente, pero Dios es un Dios inmanente que está cercano a su creación. Es un padre proveedor y que nos da también la vida eterna. Es un Dios todopoderoso que debemos conocer. Juan 17:1 nos dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal. Le conferiste autoridad, o sea, todo poder sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna y a todos los que le has dado. ¿Te das cuenta lo que encierra la verdad del versículo 2? Dice: el Padre que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. El que tiene la autoridad de darte vida eterna es el Hijo, es Cristo Jesús. Pero Jesús dice en el Evangelio de Juan: nadie puede venir a mí al menos que el Padre lo traiga a mí. El Padre amado. Dime otra cosa que sea más importante en esta vida de obtener sino la vida eterna. A ver, dímelo. ¿O habrá otro tema más importante que aprender que sea nuestro Dios? ¿Lo hay? ¿Sí lo hay? ¿O habrá otra persona más importante que debamos esforzarnos para tener una amistad con Él que Dios? ¿Sí lo hay? ¿Usted qué cree? ¿Cuál es el tema más importante en la vida que debemos esforzarnos? Conocer a Dios. ¿Cuál es la persona más importante en nosotros? Pues es Dios. ¿Cierto o no? ¿Y habrá alguien más poderoso que Él? No lo hay. ¿Habrá un regalo mayor que el recibir la vida eterna? Versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es conocer al Dios verdadero. Tú y yo debemos esforzarnos en el conocimiento del Dios verdadero, del gran yo soy, del todopoderoso. Ahora que he estado preparando estos temas, créame que de 100 rayitas o de 1000 rayitas que debamos o avanzar, o 1,000,000 de rayas, no sé, según su percepción, creo que he subido una rayita, a lo mejor de 1,000,000 de las que tengo que escalar. A lo mejor es infinito, pero creo que me ha servido a subir una raya.
Y soy más consciente de que un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo observa, Él me está viendo lo que yo hago. Él te está observando, Él sabe lo que estás pensando. Él es el Dios todopoderoso, que Él ya vivió tu mañana. Él sabe lo que va a pasar contigo mañana y lo que va a pasar. Él conoce el principio y el final de la historia. Hemos aprendido los domingos atrás, ¿cierto o no? ¿Por qué Juan miró lo que estaba pasando ahí en el cielo? Porque para lo que para ti, para mí va a pasar dentro de 20 años, Dios ya lo vivió. Por eso Él sabe lo que te conviene, Él sabe lo que viene y lo que te conviene. Y muchas veces, ¿sabes qué? Dios a mí me ha puesto zancadillas. ¿Cuántos de ustedes de niños jugando y todo, alguien le metía zancadilla o nada más a mí me lo hicieron? Bueno, ¿quién de ustedes metía la zancadilla? Era diablillo, ¿eh? O diablilla, uno que otro por ahí. Bueno, a mí de niño no se me animaban mucho a hacerle eso. El que se animara a hacer eso, pues tenía que probar el poder del puño, ¿eh? Algunos sí lo hicieron. Dios me perdone por eso. Y Dios me pone zancadilla y que se te raspan las rodillas. Porque ¿a dónde vas tan rápido? No es por ahí, es por acá. Entonces, ese Dios todopoderoso es el que ahora nos reta con algunas preguntas. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? ¿Sabes que para Dios no existe la palabra difícil o fácil o imposible? No, porque Él es todopoderoso. Ahora, una pregunta muy personal para ti. ¿Qué significa para ti que el Dios todopoderoso tenga todo el poder que existe? ¿Qué significa? A ver, para ti. Para mí significa que Él tiene la capacidad de hacer todo lo que desea hacer. No hay límites para Dios, no existe lo difícil, lo fácil, lo imposible. Él es todopoderoso, Él tiene todo el poder que existe. Él puede hacer cualquier cosa. Al inicio comenté, hay muchas cosas que me han pasado a mí de manera sobrenatural y se las he platicado. Muchos las saben y algunas están registradas en el libro que está por salir. Pero hay dos mucho más, o sea, que Dios se ha manifestado en mí y que sí Dios me ha dicho quieto. Eso nada más es entre tú y yo, únicamente. Y debo de obedecer. Ay de mí si no lo hago, ¿eh? Me pasaron esas cosas que si yo las dijera, no, a lo mejor muchos no las van a entender, van a juzgar, que a lo mejor me van a ver ya diferente. Y no quiero yo eso. Yo quiero que usted vea a Dios, no a mí. Pero ese todopoderoso, yo digo, esas cosas que me han sucedido a mí humanamente, es imposible. Entendamos eso, es imposible. No es posible. No es posible que sucedan esas cosas. Pero ¿qué acabamos de ver? Para Dios todo es posible. ¿Usted lo cree? Para Dios todas las cosas son posibles. Todo. Entonces creemos en un Dios todopoderoso. Hubo un varón, un misionero canadiense, Albert Benjamin Simpson. Lo googlea por ahí, jóvenes, todo googlean. Y se va a acordar por Simpson. Los Simpson, que según son chamanes o clarividentes o profecías, no sé, tantas tonteras que sacan ahí los Simpson. Este pastor canadiense que vivió a finales del siglo XIX
A sus 38 años de edad, él predicaba ante miles de personas, hacía muchos viajes misioneros. Pero llegó un momento donde él enfermó, él estaba súper cansado, súper agotado, su cuerpo enfermo, a punto de morir. Y la última vez que él estuvo predicando en un funeral y ya predicando a los familiares del finado, y él dice, pues yo ya siento que yo dentro de poco voy a estar en esa tumba. Y él renunció al ministerio, renunció a ser misionero. Dice, ya no, Dios, ya no puedo más. Y se fue un día a caminar en el bosque en la noche y encontró a 4 varones afroamericanos cantando en medio del bosque en la oscuridad. Estaban arrodillados y estaban entonando: para Dios todo es posible, para Dios, si puedes creer, para Dios todo es posible. Y él escuchándolos ahí de lejos dice, pues en vez de 4 eran 5, pero yo estaba apartado. Dice, ahí me arrodillé y le dije, Dios, no hay cosa difícil para ti todo es posible. Y Dios le permitió 37 años más de vida y regresó al ministerio. Y muchos de sus colegas se avergonzaban de su energía, de su dinamismo que él tenía. Y ahora esos 37 años más que Dios le concedió fueron más fructíferos que los primeros. Dios lo hizo. Yo ya le he mencionado, le he platicado varias veces. O sea, ese Dios todopoderoso, ese Dios sobrenatural que llamó a Abraham y le dijo a Sara, siendo Sara ya de 90 años, siendo estéril, siendo una anciana, le dice, tú vas a tener un hijo. ¿Y qué dijo Sara? Así como no, y sí, no lo creyó. Y le dio a Isaac. Y Isaac le dio a Jacob, y Jacob tuvo 12 príncipes, y de los 12 príncipes las 12 tribus de Israel. Y de la tribu de Judá nació el Mesías. De los descendientes, Dios escogió a Abraham para de ahí, de ese linaje, naciera el Mesías, el Salvador, el que nos da la vida eterna. Dios puede hacer cualquier cosa, porque Él está en el tiempo, sobre el tiempo y sin el tiempo. Dios hizo el tiempo. Él es el todopoderoso. Ahora, ¿tú crees que ese todopoderoso no puede hacer cualquier cosa? ¿Habrá enfermedad en la que Él no te pueda curar? ¿Habrá problema que no pueda resolver? ¿Habrá un enredo, un lío? Una vez comenté con un sociólogo hace muchos años allá en la Ciudad de México. Bueno, él estaba ya graduándose en sociología. Y en una ocasión ahí en la misión en Iztapalapa le permití, él compartió la palabra y él nos dice, todos, absolutamente, según los sociólogos, absolutamente toda la gente que tú ves, que te encuentras en la calle, los que viven en tu casa, incluyéndote a ti mismo, dicen, tienen un problema. Y hay unos que tienen muchos problemas y que su vida es un tremendo lío y enredo. ¿Tú crees que Dios no pueda desenredar esa madeja? ¿Alguna vez a quién le tocó desenredar un lazo o una madeja o algo? O nomás a mí me tocó una cadenita. Una vez me dieron una cadenita ahí y pues sí la desenredé porque era de oro florentino. Y duré no sé cuánto, como una hora. Y que dices, la verdad no le encuentro dónde está el inicio y dónde está el final. ¿Y cuántos sí lo lograron desenredar? ¿Tú crees que Dios no pueda resolver cualquier problema por más difícil que sea? ¿Tú crees que Dios pueda curar cualquier enfermedad? Algunos me han dicho, pastor, pero es que yo no sé si Dios me quiera curar. ¿Y qué te dice Dios?
¿Ya se lo preguntaste? ¿Dios te dijo que no te va a sanar? No, pues síguele pidiendo. Yo duré 14 años con gastritis crónica y probé no 4, ni 10, ni 20, o sea, como 50 remedios, tratamientos y de todo. Probé de todo. Y nada me quitaba esa gastritis crónica. Y un Dios todopoderoso lo hizo. Así. Y Dios sabe cómo me curó. Tomándome 4 cafés. Tómate un café. Tómate 3, 2, 3, 4 cafés. Para mí era la muerte. Tómatelos. Y desde ahí tomo, ¿cuántos galones me he tomado de café? En ayunas, todos los días. Dios lo hace. Dios sana, Dios libera, Dios resuelve cualquier problema. ¿Usted lo cree? Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural. Ese Dios que hace el calor. Algunos tienen un poquito de calor. Es que no hace aire. Pero pues no, nadie se muere, nadie se me ha desmayado. Ese Dios todopoderoso que hizo el calor, que hizo el frío, que hizo las plantas, que nos hizo a nosotros, es el Dios todopoderoso y está cercano a ti. Ahora, ¿cuántos de ustedes en esta hora creen en ese Dios todopoderoso? Póngase de pie si usted cree que hay un Dios todopoderoso. Póngase de pie. ¿Cuántos de ustedes ahora tienen alguna situación, un problema, un conflicto, cualquiera que sea, que necesitan que el Todopoderoso intervenga? ¿Quién? ¿Nada más yo? A ver, levante sus manos al cielo y diga: yo necesito que el Todopoderoso intervenga. Necesito que el Todopoderoso venga sobre mi corazón, sobre mi familia, sobre mi mente. ¿Será verdad lo que dijo el sociólogo hace décadas? ¿Será verdad lo que dijo, que cada persona que tú ves tiene algún problema muy serio? Pero cualquier persona que está delante del Todopoderoso, por más fuerte que sea el problema, por más grande, sea personal o sea de un familiar, hay a veces que andamos cargando situaciones de otra persona, de un familiar, de un amigo. A veces no son tuyos, sino es de allá afuera, que te roba la paz, que te aflige. Pero cuando tú vas al Todopoderoso, tú vas a ver su poder, tú vas a ver su grandeza, tú vas a ver su amor, su infinito amor. Ese Todopoderoso, te voy a decir, ese Todopoderoso que hizo todo, que es el responsable de crear todo lo que observamos, todo lo que vemos. Ese Todopoderoso es un Padre que está cercano a ti, que está cercano aquí ahora y que Él conoce. ¿Tú crees que Él no conoce tus problemas? A lo mejor tú puedes alegar: no tengo ningún problema serio, no tengo ningún problema grave. O quizá no te has dado cuenta que tu problema es doblegar tu corazón y conectarte con Dios, el que te da la vida eterna. ¿Habrá algo más valioso que la vida eterna? Dímelo. Lo hay, lo existe, no lo hay. ¿Habrá alguien más poderoso que nuestro Dios? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, después de darles una palabra muy dura y
Y esas multitudes o miles que seguían a Jesús se dieron la media vuelta, ya no lo seguían. Y Jesús les dice a sus discípulos: ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién más iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y ellos lo dejaron todo, dejaron las redes por seguir a Jesús. Y Él les dio la vida eterna, no les importó, y murieron como mártires, crucificados, decapitados, apedreados, quemados. Pero ellos sabían que tenían la vida eterna. El Todopoderoso, ahora en esta vida, Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida en abundancia empieza desde aquí. Yo creo en el Dios Todopoderoso que me da la vida eterna, pero ¿qué crees? Desde aquí empiezo a pellizcarla. Porque cuando yo me conecto con el Todopoderoso, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que sucede? Él empieza a desmarañar esa madeja, ese montón de lío, de enredo que hay en mi vida, en mi corazón o en ti. Él empieza a desenredar todo y Él empieza a hacer que todo empiece a funcionar como Él quiere. ¿Cierto o no es cierto? ¿O soy el único aquí fanático que ha vivido eso? ¿De qué está hablando el pasta medio Lucas? ¿Si será posible eso? Sí, lo es posible. No importa el dolor al que te has expuesto, o la enfermedad o el sufrimiento. Yo he estado en varios momentos a punto de la muerte y he sufrido igual o más que usted. Y como le dije hace 8 días, yo tendría como unos 10 motivos para vivir amargado o decepcionado. Pero yo tengo el gozo del Espíritu Santo en mí. Eso no me puede robar la paz. Nada. Nada. Porque yo confío en un Dios todopoderoso. De hecho, ni la muerte me puede robar el gozo de Dios, porque si yo muero, yo sé a dónde voy. Nada, absolutamente nada, porque tenemos un Dios todopoderoso. Confío en ese Dios que vimos hace 8 días. Que nos dijo Dios: no te angusties, confía en Dios. ¿Por qué vives angustiado? Confía en Dios. Levante sus manos y diga: Padre todopoderoso, yo confío en ti, confío en tu amor, confío en tu gracia, confío en tu poder, confío en tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por haberme creado, por haberme formado del polvo de la tierra y darme tu espíritu, el aliento de vida. Pero también te doy gracias porque te encarnaste. Ese Dios grande, el gran yo soy, el todopoderoso, te viniste y te encarnaste y moriste por mí en la cruz para que yo pudiera tener vida eterna, que es el regalo más hermoso que puedo recibir en esta tierra. Te doy gracias, Padre todopoderoso. Mi aflicción, mi problema, mi necesidad, mi angustia, enfermedad, cualquier carga que yo posea, la rindo a ti y confío en ti, Padre todopoderoso, que tú, Señor, tienes todo el poder, un poder ilimitado para hacer cualquier cosa, para crear de lo que no existe, para crear de la nada. El único que puede crear de lo que no existe eres tú, porque eres todopoderoso, el infinito Dios, el eterno Dios. Te doy gracias y yo quiero conocerte más. Enséñame a conocerte más en Cristo Jesús. Amén. Dios le guarde, Dios bendiga su vida. Los que